Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo soy Mariana. Bienvenidos a este programa donde vamos a tratar un tema que es muy importante porque es un tema que a mí me preguntan mucho, en el cual pues tuve la oportunidad de especializarme un poquito, que es los derechos humanos. Pero hoy quiero hablarles de esta parte vital donde hablamos de qué tan importante es conservar los derechos humanos de las cuidadoras, de las personas que nos dedicamos a cuidar 24 horas al día, los 7 días de la semana, a pacientes crónicos con enfermedades, con discapacidad, que pueden ser desde niños hasta jóvenes y adultos mayores que necesitan cuidados permanentes. Si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, pues ahí les van. Yo les puedo platicar como antecedente, y no yéndome así a tanto rollo, que la Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos de las personas. Esta fue elaborada por representantes de todos los países del mundo que tienen diferentes antecedentes jurídicos y sociales y culturales. La declaración como tal fue proclamada en la Asamblea General de la ONU en París, Francia, en el año 1948. Ya llovió. Bueno, la resolución es la 217A y me parece, si no estoy mal, que es el tercer índice o capítulo de dicha resolución. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque se buscaba establecer un ideal común donde habláramos de, obviamente, derechos humanos y fundamentales que deben protegerse para todas las personas del mundo. Y bueno, la declaración posteriormente, con el tiempo, fue traducida a más de 500 idiomas en todo el mundo. Obviamente francés, inglés, español, chino, muchísimos idiomas, pero hablamos de los más universales, ¿verdad? La Declaración de los Derechos Humanos es reconocida, y su valor implica en que es prácticamente lo que inspiró y allanó el camino legal para la adopción de más de 70 tratados de distintos países del mundo de derechos humanos, que se aplican hoy prácticamente de manera permanente a nivel mundial y regional. Recuerden que regional hablamos de estados, y a nivel mundial, bueno, pues prácticamente países. Todos ellos obviamente implican además sus propias leyes y lineamientos relacionados a derechos humanos en cada localidad, país, región. Entonces, bueno, prácticamente cuando se empezaba a hablar de esto, se hablaba que, considerando que la libertad, la justicia, la libertad, la paz en el mundo tenían y tienen una base del reconocimiento de la dignidad humana como algo intrínseco. Esto quiere decir algo que nace de adentro de las personas y que se nos da el derecho a ellos por ser algo natural, que todas las personas, por haber nacido y ser personas, tenemos derecho a ello. Es algo natural, no es algo que nos den, es algo que nacemos con él porque somos seres humanos. Entonces, por eso es intrínseca, y los derechos son iguales para todos, inalienables, de todos los miembros o todas las personas que conforman una familia y, por ende, una sociedad. Entonces, bueno, lamentablemente, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos se originaron desde la antigüedad, actos de barbarie, como lo son pues matanzas contra ciertas comunidades, como por ejemplo, si hablamos de luchas sociales, podemos hablar de la comunidad negra, que fue la primera lucha social en el mundo, donde un grupo de personas que tienen un punto en común o una característica en común, pues empieza a unirse buscando defender sus derechos de quienes lo agredían, los discriminaban y les quitaban sus derechos humanos elementales, como a la salud, al trabajo, a la educación. Entonces, la comunidad de personas de color o de piel de color, o las personas que en su momento se les menciona o todavía se les dice negras, que es una palabra peyorativa, pues bueno, en el caso de esto, esas personas comenzaron esas luchas sociales y fueron de los primeros movimientos donde se habla de una necesidad de un protocolo, de una declaración universal. ¿Por qué? Porque ese fue un acto de barbarie. También podemos hablar de, pues, de todo lo que fue el genocidio nazi, donde los judíos
a raíz de la discriminación y de las ideas de Adolfo Hitler, pues son llevados a hornos y son tratados peor que harapos y que objetos, y se les violentan todos sus derechos, se les separa a las familias, se les acaba asesinando de la manera, pues se considera más cruel que hay en este mundo, que es quemados y asfixiados. También podemos hablar recientemente, en tiempos modernos, de la comunidad LGBT, de todas las sociedades, donde ya hablamos de una lucha de los derechos de las personas que tienen otra preferencia o orientación sexual, donde obviamente también han llevado luchas sociales por el reconocimiento de sus derechos humanos. Después nos vamos, y ya desde antes de la LGBT, nos vamos a nuestro famoso movimiento feminista, donde las mujeres, pues como cuestión de género, exhortamos y comenzamos a pelear y a requerir y a levantar la voz ante la necesidad de una validez ante la sociedad de nuestro género, en nuestros derechos respecto que teníamos antes, o que no se validaban nuestros derechos humanos como mujeres. Esto obviamente a raíz también y aunado a la educación, a la cuestión sociocultural, al machismo, a la costumbre y a las incluso comunidades que todavía tienen usos y costumbres donde la mujer es mutilada desde niña, donde no se le permite elegir su pareja, donde es casada obligada a tener una relación de pareja desde muy niña, donde mucho menos se le va a dar acceso a la educación, a la salud, a un desarrollo personal, profesional. Todas estas que les menciono son movimientos sociales que precisamente nos hacen reflexionar de cómo todos estos grupos sociales requerían y se validaran sus derechos y necesitaron en ciertos momentos de la historia alzar la voz y gritarle al mundo: tengo derechos humanos, y aparte de gritarlo, que hubiera documentos o instrumentos legales que validaran sus derechos, nuestros derechos humanos. Ahora, si hablamos de cuáles son los derechos humanos, pues bueno, los derechos humanos, la mayoría yo creo que ustedes han escuchado hablar. Podemos hablar de que han sido clasificados atendiendo o tomando en cuenta varios criterios. Por ejemplo, hay criterios donde los clasifican por su naturaleza, por su origen, por el contenido de que se tratan, por la materia a la que se refieren o el aspecto. ¿Por qué? Pues bueno, porque realmente es muy complejo hablar de derechos humanos. También, bueno, los agrupamientos en clasificaciones que hacen también ya posteriormente, pues no es porque unos sean más importantes que otros, es porque se deben agrupar, obviamente, porque todos son importantes. ¿Por qué? Porque hablan del derecho y de la finalidad de alcanzar en ese derecho. Por ejemplo, la educación, su finalidad es aprender y que la persona tenga un desarrollo y un avance o un derecho a sobresalir a nivel profesional o académico. Y obviamente a la salud, pues conservar su salud. Ahí hablamos del derecho y de un fin que tiene ese derecho o un objetivo del derecho. Entonces, bueno, se hablaron en las primeras clasificaciones que de los derechos eran civiles y políticos. Por ejemplo, los civiles son los que les acabo de comentar, que se refieren a la propia persona, derechos inherentes. Políticos se refieren tal vez a los derechos que tiene esa persona al formar parte de una comunidad, de una sociedad. Recuerden que desde que somos comunidad vecinal, nuestros vecinos, nuestras familias son nuestros primeros entornos sociales. Entonces ahí somos parte de comunidades, después se vuelve una ciudad entera o un pueblo. Vamos, empezamos de la familia, los vecinos, la sociedad donde habito, la ciudad, el país, el mundo. Nos vamos haciendo consecutivos y amplios. Entonces, bueno, esos serían los sociales. Ahí podemos hablar de derecho al voto, que fue un derecho que se le dio a las mujeres, pues la verdad no recuerdo el año, pero posteriormente, que no lo teníamos, y fue esa lucha que llevaron nuestras ancestras, nuestras abuelas, bisabuelas y todas las tatarabuelas, que quizá generaciones de ahora no conocimos, mucho menos las generaciones de nuestros nietos. Entonces, bueno, también se hablan después de derechos de personas o colectividades. Ahí podemos retomar a la comunidad gay. Bueno, tal vez
Ahí, de ahí se despliega el derecho ahora a contraer matrimonio o a una vida en pareja con derechos civiles, donde se puedan casar, donde se les valida, de que dejen de hacerlo como algo escondido. Entonces, bueno, esta es como una de muchas clasificaciones que han hecho respecto a los derechos humanos. Ahora, podemos hablar de todo. Obviamente, derechos humanos. Hablamos de derecho a la vida. Hablamos de que toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. ¿Por qué? Porque aquí lo conceptualizamos desde los sentidos. El derecho a la vida nos habla de que el derecho a la vida de las personas es una obligación para el Estado y para los gobiernos respetar la vida de todas las personas. Ahí podemos hablar de la polémica lucha de aborto y eso. Después hablamos de que también es como una limitación al actuar de los particulares, de que, por ejemplo, yo no tengo derecho a quitarle la vida a alguien porque lo estoy asesinando y entonces le quito su vida. Y yo no tengo por qué hacerlo, ni a mí nadie me puede quitar mi vida. Ese es un ejemplo básico. Hablamos de derecho a la igualdad, prohibición a la discriminación, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad ante la ley como personas, como ciudadanos que tenemos derecho a ser protegidos por el Estado y a los mismos derechos. Obviamente el derecho a la integridad, a que se respete nuestra integridad y seguridad personal. También la libertad del trabajo, elegir en qué queremos trabajar, la industria o a qué nos vamos a dedicar. También hablamos de la libertad de expresión, también de los derechos a la libertad de tránsito, que podría ser para poder circular y vivir dentro de un espacio libre, donde nadie nos cuestione, donde no nos permitan no pasar, siempre que no infringamos un derecho de otra persona. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, yo tengo derecho a la circulación, pero no tengo derecho tal vez a entrar a una casa que no es mía, porque es mi derecho circular, pero ahí sería contradictorio, porque violaría el derecho a la intimidad de otra persona. Entonces, bueno, esos son algunos derechos. Hay derechos más específicos, por ejemplo, legalidad, audiencia, acceso a la justicia, a la información, que bueno, esos no, más bien entrarían en los primeros, pues los específicos a la petición, los más amplios, como les decía, el de la vida, también están los elementales, derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, obviamente al trabajo, a la seguridad social. Después se agrupan también por grupos, por ejemplo, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas adultas mayores, de las personas migrantes, ya lo dije, de las mujeres. Bueno, esos son derechos sobre grupos, ¿verdad? Como les comentaba. Ahora, ¿qué pasa con los derechos de las cuidadoras? Pasa algo muy simple. Cuando una persona nos volvemos cuidadora de un familiar que tiene una discapacidad o es un adulto mayor que requiere cuidados y asistencia 24/7 todo el tiempo porque su enfermedad es muy crónica, no se va a curar o al revés, es una discapacidad. Obviamente nosotros nos dedicamos mental y físicamente a atender a esa persona y eso nos lleva a no tener tiempo para nosotras mismas, para el autocuidado, para menos el uso del tiempo libre, ni para un trabajo, ni para el ocio, el descanso, la propia higiene. ¿Qué pasa ahí? Que obviamente por garantizar el cuidado de la persona que yo cuido, estoy descuidando mis propios derechos humanos. En un extremo, ustedes me van a decir, bueno, no exageres. Créanmelo, no es un proceso que sea lento, que de un día para otro yo ya no salí, yo ya no me bañé, yo ya no puedo dormirme un rato. No, siempre es un proceso y ustedes lo saben, queridas cuidadoras, paulatino, lento, poco a poco, que se va acrecentando y agudizando su gravedad con el paso del tiempo, porque entre más pasan los años, la persona, la cuidadora o el cuidador, nos vamos dando cuenta que nosotros ya no tuvimos calidad de vida y fuimos perdiendo derechos humanos. Por ejemplo, si una persona se dedica a cuidar al 100,
pierde su derecho al trabajo porque no puede ir a trabajar. Entonces se le vulneró su derecho humano al trabajo. Si es una persona que no duerme, como a mí me pasó en muchas etapas, pues se vulnera mi derecho natural a la salud, porque al no dormir y no comer bien, estoy perdiendo mi salud y pierdo mi derecho humano a la salud. Por ejemplo, a la educación menos, ¿verdad? Si no hay tiempo de trabajar o comer o autocuidarse, menos de salir a estudiar. Entonces, esa serie de derechos la cuidadora los va perdiendo porque toda su energía, atención, esfuerzos están enfocados en cuidar a la persona que necesita de sus cuidados para mantener su vida con calidad de vida. Ese es el grave problema. Las cuidadoras vamos perdiendo nuestros derechos humanos inherentes, vamos perdiendo nuestros derechos porque no tenemos tiempo y porque centramos toda nuestra energía en nuestros pacientes, en la persona que cuidamos y que estamos conscientes necesita permanentemente de nosotros. Eso es lo grave. Y esa es la parte que hoy les quiero pedir se analice, se piense y sobre todo se reflexione. Nosotros perdemos esos derechos humanos. Ok, lo hacemos porque la vida nos cambió, nos quedamos en la situación y en la obligación de cuidar a un familiar, o tal vez no es la obligación, pero lo hacemos por amor, porque es nuestra vida, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro adulto mayor, es la persona que necesita de nuestros cuidados. Pero lamentablemente cuando el cuidado se lleva a solas, esa persona no tiene tiempo libre y al no tener tiempo libre no puede hacer uso y les libertad y tiene acceso a los derechos que ya les mencioné. Cuando una persona es cuidadora y tiene redes de apoyo para cuidar, quiere decir que no va a cuidar ella todo el tiempo. Entonces, tal vez algún familiar le ayuda o hace su parte, tal vez una institución, una escuela, una dependencia. Entonces, tal vez esa persona pueda a ratos salir de ahí, de su obligación de cuidar o de su derecho de cuidar con amor, para poder salir a estudiar, a trabajar, para alimentarse, para asearse. Entonces, se están respetando y validando los derechos humanos de esa persona cuidadora, de esa mujer cuidadora. Recientemente, ahorita, bueno, hace rato subimos a la página del colectivo Cuidadoras Potosinas un flyer donde hablamos de lo severo que es, por ejemplo, lo que nos está ocurriendo a muchas mujeres cuidadoras, el derecho al trabajo. Estamos perdiendo nuestro derecho al trabajo porque quienes tenemos un trabajo remunerado nos vemos en la necesidad de salir a trabajar con muchas situaciones complicadas, dejando a veces a nuestro paciente sin red de apoyo porque no hay quien lo cuide en nuestro lugar, exponiéndolo, pero debemos de salir. Y muchas mujeres, que la mayoría están en esa situación por no poder en quién delegar o definitivamente porque no tienen la decisión de salir a trabajar, pues dejan de laborar, pierden su derecho a laborar y al perder el derecho al trabajo, se pierde derecho a la salud porque no tienes una prestación médica, se pierde derecho a la educación porque no puedes estudiar, no tienes dinero, el dinero te permite acceder a otros derechos, por ejemplo, no tienes un sueldo que te permita subsanar y mantener tus necesidades básicas, por lo tanto no vas a poder comer, no vas a poder pagar servicios, agua, luz, teléfono, para asearte, para comer, para dormir, para entonces sobrellevar una vida con lo más elemental digna. Recuerden que siempre hablamos de vida digna con lo más elemental, no de lujos, porque eso ya sería una palabra muy mayor. Entonces, pues bueno, así paulatinamente las cuidadoras vamos perdiendo la vida y vamos enfermando al no tener derecho y acceso a nuestros derechos humanos. ¿Por qué? Porque nos volvemos una persona que primero es un cuidador que la persona misma. Entonces ahí la cuidadora perdió su principio pro persona, que ella va primero. Y solo se dedica a cuidar, su objetivo en la existencia de su vida es cuidar
y por mucho amor que haya, por mucha paciencia y lazo afectivo, al final esa persona, esa mujer, ese hombre que está cuidando va a perder sus derechos humanos y a la pérdida de los derechos humanos viene la salud, que es el segundo después de la vida, el primero que es la vida y por consecuencia ya no va a poder cuidar y va a perder sus derechos humanos. Este tema es muy difícil, implica a veces aspectos muy dolorosos y de hacer mucha autoconciencia. Ustedes me dirían, entonces, ¿qué hacen? ¿Cuidan o no cuidan? Tienes que seguir cuidando porque la vida de otra persona depende de tu amor, de tus cuidados médicos, directos, intensos, extensos. Pero tienes que encontrar la manera, mamá cuidadora, persona cuidadora, hombre cuidador, de tú tener espacio y delegar ciertas horas para cuidar, que no sea totalmente tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera en que tú vas a poder mantener tu vida, mantener una salud lo menos deteriorada que se pueda para poder seguir adelante conservando tus propios derechos humanos sin descuidar al paciente, al niño, al adulto mayor, al joven enfermo que necesita tus cuidados 24/7. Recuerden, tus cuidados permanentes son asistenciales, son médicos, son directos, son intensos que puede ser desde dar un alimento, cambiar un pañal, hasta extensos. Pueden ser procedimientos médicos complicados, difíciles, que antes se realizaban solo en hospitales. Ya los últimos años, muchos procedimientos que antes eran exclusivamente de hospitales se están haciendo en casa, derivado de que pues se debe de entender que muchos pacientes son crónicos y no van a mejorar su vida y pues uno desgraciadamente debe de, obviamente, atenderlos al 100% porque no van a tener una vida sana y van constantemente deteriorándose conforme el paso del tiempo. Entonces, quienes somos cuidadoras y hemos sido cuidadoras, quienes atendemos poblaciones de mayor vulnerabilidad, estamos conscientes de lo que vivimos y de lo que hoy les estoy hablando. Las personas que solamente nos ven de vez en cuando o un rato, pues no son tan conscientes. ¿Por qué? Pues porque no se ponen a pensar todo lo que hay atrás del complejo mundo de cuidar y vivir nada más para cuidar a una persona enferma o con discapacidad. Esa sería la reflexión de hoy. Sería darnos cuenta a qué grado, por ejemplo, muchas mujeres no pueden acceder a un trabajo y por ello no pueden acceder a una vida digna porque al no tener trabajo no tienen un ingreso y prestaciones. Y al no tener prestaciones y un ingreso no pueden tener derecho a una vida digna, a la salud, a los cuidados, a la vida misma porque empiezan a enfermar y al final van a perder la vida. Eso es lo que duele. Eso es lo que hoy por hoy nos motiva a seguir alzando la voz, a seguir hablando de cuidados, a seguir hablando de nuestras cuidadoras potosinas y de todas las mujeres y los hombres cuidadoras y cuidadores de todo nuestro México. A reflexionar, a instar a las autoridades locales en los estados y obviamente estatales, federales en todo el país, a hacer su trabajo, a establecer un sistema nacional de cuidados que nos proteja y que nos permita conservar nuestros derechos humanos de todas las personas que nos dedicamos a cuidar. Y en cada estado impulsar leyes y acercarnos a nuestros políticos para que hagan su trabajo y para que realmente entonces va a ser el día que el Estado se va a decir y se va a cumplir con esa utopía de que va a cumplir su corresponsabilidad de cuidar. Porque no solo es el problema o la responsabilidad de quien vive y tiene ese problema o ese paciente. La responsabilidad es del Estado, es de la sociedad, porque hoy puede ser mi paciente, pero mañana puede ser tu hijo, tu padre, tu hermano, tu pareja, alguien a quien tú tengas que dejar tu propia vida por cuidar. O puede ser tú mismo quien tenga un accidente o una enfermedad o una situación que te haga necesitar cuidados para poder salir adelante o para poder mantener tu calidad de vida. Entonces, eso es la reflexión y hoy por hoy, pues como siempre,
Las cuidadoras potosinas en San Luis Potosí les hacemos un exhorto a todas las autoridades de las secretarías relacionadas con este tema. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, secretarías de todas las instancias competentes al tema y pues bueno, estaremos y seguiremos trabajando en mesas de trabajo a nivel interno y a nivel externo para poder avanzar en el tema del cuidado y lograr por fin la aprobación de nuestra ley. De igual manera, colectivamente, con muchas compañeras activistas, cuidadoras, madres, hijas, parejas de personas que necesitan vivir por nuestros cuidados para poder lograr que el Estado mexicano asuma su responsabilidad a nivel federal. Te mando un muy fuerte abrazo, mujer cuidadora, hombre cuidador. Te mando un fuerte abrazo y te pido que no dejes la marcha. Tenemos permitido caernos, pero no tenemos permitido quedarnos en el suelo. Se vale llorar, enojarse, validar emociones, pero nunca permitas que se vulneren tus derechos humanos ni que cuidando con el tiempo los pierdas. Trata de salir adelante y si no sabes cómo, busca ayuda en todo sentido. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Recuerden que seguimos con nuestros programas Remamos, dirigidos a mamás cuidadoras de hijos con discapacidad, En mi propia piel, hacia personas con historias de resiliencia, que son personas con discapacidad y han salido adelante, y flash informativos y programas informativos como este, donde tratamos distintos temas médicos, psicológicos, legales, informativos, de cuidados y de derechos humanos. Muchísimas gracias por estar presente siempre y bueno, nos despedimos con un abrazo. Yo soy Mariana, Fundación Giro y recuerden, yo cuido 24/7. ¿Quién cuida de mí si la ley no me va a proteger? ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Dónde están las cuidadoras? Están en su casa cuidando porque tienen que cuidar. Les mando un abrazo. Bonita tarde. Bye.